Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a vuestra casa y vamos a empezar ya con el perfumico del día. Sí, Acqua di Parma de la colección Blue Mediterráneo. Un vial que me mandó mi queridísimo amigo Roberto Pepe y que hay que analizar. Me lo mandó hace ya tiempo y tenía que haberlo hecho hace 8000 años. Pero ya sabéis que la agenda del Orgaz está repletica. Mandarino di Sicilia, con todos vosotros. Una fragancia que me encanta, muy bonita, que a veces me haría hasta incluso plantearme el comprarla porque tiene todo lo que me gusta y en su justa medida. Pero hay cositas que, pues efectivamente, no puedo dejar pasar en esta fragancia. Dicho lo cual, la tengo más que probada y testada, la aproximación está hecha, que por cierto me pensaba que la aproximación la tenía grabada y he tenido que grabarla como 2 veces, y el vial cada vez más para abajo. Bueno, me da igual, esto está para gastarlo, ya la llevo más que aplicada porque además que he estado grabando y me he tenido que pegar una ducha porque aquí el calor ya es absolutamente insoportable. Así que aquí... No, rinde bien, con este vialcico, que no son los mililitros que lleva, a ver si vienen aquí declarados, 1.5 mililitros, pero lo que es el vaporizador parece que es así un poco rácano y entonces pues tienes para 1, 2, 3, por lo menos para 4 aplicaciones generosas, 4 aplicaciones generosas con el vial de 1.5 mililitros. Cosa rara dentro de Louis Vuitton, también hay que decirlo. Bien, ¿hace honor al nombre? Sí, por supuestísimo. Voy a coger mejor el tarjetón que no tener el vial en la mano, que al final se puede liar la cosa y complicarse. ¿Hace honor a la colección Blue Mediterráneo? Sí, también, por supuesto, desde luego. Fresquita o no tan fresca, porque hay cosas en Blue Mediterráneo que te puedes quedar así un poco... diciendo, ¿qué es esto? Y te sorprende gratamente, o no, quién sabe. El caso siempre es o no. Siempre hay un sí y un no, un yin y un yang. Esto, vamos, va a misa. Vamos con las notas, que me estoy enrollando y estoy aquí de bla 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 y yo me lo estoy pasando muy bien, pero seguramente vosotros estáis durmiendo. Salida a tope en mandarina verde con tonos de bergamota, limón y naranja sanguina. Corazón en Petitgrain con menta. O menta con Petitgrain, da igual, ahí van en el corazón ambas dos. Pachuli, cedro y almizcle en el fondo, un gran clásico. O sea, es verdad, es que es un clásico, no se puede negar. Veamos, referencias, y la voy a liar porque tengo el móvil encima, justo encima de la botellica. No nos va a servir que tengamos como referencia esta Arancia la Espuñatura, porque, que está aquí dentro, que no nos flipemos, porque no tienen nada que ver. Sí que esto es naranja, lo otro es mandarina, pero esta es muchísimo más amable que Arancia la Espuñatura. Para poneros un poco en contexto, no estoy comparándolas porque no son iguales ni por asomo, pero sí que quiero que sepáis que no es esta de aquí, esta mandarina no es pesada, no es cargante, es otra historia. Es sutil, pero lo bueno que tiene es que efectivamente, y que me ha congratulado en exceso y de maravilla, es que huele a mandarina de verdad. Pero huele a la cáscara de la mandarina, no a lo que sería ahí el gajico y tal. Huele más que nada a esa cáscara de mandarina una vez que la rompes. Cuando rompes la cáscara de la mandarina, ese es el olor que tienes. Ya el interior siempre de la mandarina huele un poco más suave, pero la parte ácida de la mandarina está en la cáscara y se huele. Y está muy dosificado, porque no es una mandarina madura que se pone súper empalagosa, empachosa, como se puede poner aquí, por ejemplo, esta naranja, que es una naranja madura. Aquí no tenemos ese tono de madurez, no se pone pesada, tenemos verdor, tenemos acidez nivel máximo, y entonces esto es zona de confort total. ¿Qué os va a durar en piel? A mí, concretamente, lo que es en piel me aguanta sin ningún tipo de problema y a pesar del calor que está haciendo, 8 horas. De verdad, 8 horas perfectas. En ropa aguanta hasta el día siguiente y más allá porque aguanta muy bien. No vais a tener ningún tipo de problema ni de inconveniente con ella. Os la echáis y os olvidéis. 8 horas es un momento que está muy... 1, 2, 3... 8 horas es un tiempo que es mega óptimo, a muerte, o sea, y con calor más aún.
La gente que no soporte el olor de la mandarina, que se olvide, porque da igual que yo diga que está muy regulada y que no es muy desfasada, pero si no te gusta la mandarina o te gusta la mandarina pero te puede llegar a empachar, olvidaros, no es vuestra fragancia, porque el tono de mandarina está todo el tiempo. Y atención, porque estoy diciendo 8 horas sin reaplicación y estamos hablando de una concentración EAU de toilete. Así que ojo, 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 que está subidita, que es muy en plan como las de antes. Ahí es donde estamos. Es más como las de antes. Voy a aguantar un montonazo de horas a pesar de una concentración más baja, pero da, vamos, es que es espectacular. Me gusta para el verano a muerte, me olvido del invierno. En invierno a lo mejor se puede poner pesada, fijaros lo que os digo, porque como ya estamos en temperaturas frías, quizás la mandarina ya surja y resurja de una forma distinta y la tengamos más presente aún. Así que creo que para invierno no, donde juega la base importante y donde de verdad demuestra lo que vale es en verano. Me da igual la humedad relativa del ambiente, esto aguanta muy muy bien con humedades, calores chorreteosos, cayéndote por todos lados y tú deshidratándote, que es como estoy yo ahora básicamente, porque me acabo de duchar y estoy sudando otra vez como un pollo. El caso es que me gusta para las mañanas, me gusta para las tardes, nos olvidamos de verano, nos olvidamos por completo de las noches. Por la noche esto no me gusta. Tampoco me gusta para ir vestido con traje, en absoluto. Me gusta para ir sport, ir informal, para irte a la playica, para volver de la playica, hasta incluso como after gym me gusta. Pero para irte de traje no, porque queda muy sport. Es que la confección que tiene es muy sport. Y un traje con esto, para quien quiera ponerse un traje en verano, iba a decir un taco, pero para quien quiera ponerse un traje en verano y plantificarse esto, es demasiado. Y no pega, de verdad es un perfume que no pega con traje, lo siento. Esto es sport, es verano, es disfrute y nos olvidamos de otro tipo de consideraciones. Para las bodas, bautizos y comuniones, si son de mañana para invitados, sí. Lo que sea de tarde ya y noche, para ocasiones especiales, BBCs, básicamente, no. Solo por las mañanas. Estoy hablando de ocasiones especiales y no me estoy contradiciendo porque sí que me gusta para las mañanas y las tardes de la vida cotidiana, pero para actos y celebraciones solamente mañaneras. Mañaneras. Si después la cosa se alarga más, pues escuchadme, miráis el reloj, os soléis así un poco y dices voy a cambiar y voy a hacer un poco de layering y me cambio la fragancia, pero si tenéis la posibilidad también, cambiaros de ropa, os peguéis una ducha y os ponéis otra fragancia. Si la cosa va a ser en plan, uy Dios mío, esto se alarga, tacatá, y os podéis escabullir para pegaros una ducha y refrigeraros un poco, pues estamos en verano, me sitúo en verano, lo mejor es ducha, cambio de ropa, cambio de perfume. Pero solamente por la mañana, en el que estoy hablando de BBCs. BBCs. Nos olvidamos de, si se alarga, y procurar llevar otra cosa. Siempre procurar llevar otra cosa porque no vais a ser tampoco protagonistas de los invitados, no se trata de quitarle el protagonismo a los sufrientes, no, pero por lo menos en los invitados que seáis de los que mejor huelen, digo yo. Creo que también es una fragancia unisex, no la encuadraría mucho tampoco dentro de que una señora no se la pueda poner, porque es al fin y al cabo huele a lo que huele y no hay nada determinante a que sea una fragancia masculina. Todo lo contrario, no tiene maderas aguerridas en la formulación, ni se sienten maderas aguerridas en la formulación. Tenemos frutas cítricas, tenemos almizcles con un toquecito de menta que le da mucha burbuja a la formulación, pero se lo puede poner que le venga la real gana. Esto no voy a decir que es para tenerla en el tocador, que se la eche toda la familia, porque tampoco considero que sea para toda la familia. Esto no es una baby, ni es algo como más ultra mega, venga, que se la eche aquí todo Cristo bendito. Esto es más para tenerla tú, para tu disfrute, pero sin ser tan generoso. Aquí ya con esta mandarina de Sicilia nos volvemos así un poco más del codo.
Patchouli, cedro y almizcle en el fondo, referencia evidentemente al Petit Grain, que está como nota de corazón, que no la he mencionado, pero bueno, que tampoco es cuestión de estar aquí diciéndolo todo, pero que efectivamente que está, se siente ese Petit Grain, que está guapísimo, pero no aniña a la fragancia. Esta de aquí es mandarino de Sicilia, que le estoy diciendo todo el tiempo mandarina de Sicilia, pero realmente es así. El mandarino de Sicilia no es una fragancia baby, no lo es. Olvidaros, no es baby, no es para toda la familia. Si hay una mujer que se la quiere echar, que se la eche. Si hay un hombre que se la quiere echar, que se la eche. Pero no es para niños ni para compartir. No es una fragancia de este tipo, por ejemplo, en Blue Mediterráneo sí que tenemos fragancias que es muy... Pongo encima de donde sea que se la eche quien quiera. Pero esta no, esta es peculiar. Pero es peculiar precisamente por el tono de la mandarina. Bueno, el caso es que en el fondo no hay nada que sea reconociblemente masculino. Tenemos una nota verde de patchouli que va acompañada por supuesto con los almizcles y ya pues poquito más. Súper agradable a morir. O sea, es que no voy a decir que sea un encanto porque no es una fragancia que sea un encanto. Es una fragancia que es solamente para los amantes de la mandarina. La mandarina está de principio a fin. Chimpum. Estela de proyección, como buen eau de toilette, vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 15 minutos, no le voy a dar más porque efectivamente el secado es rápido, en 10 minuticos como mucho y siendo generoso ya está más que hecho, estoy siendo generoso, que yo creo que con 5 y hasta incluso con menos, pero bueno, vamos a darle esos 10 minuticos ahí, porque claro, depende también del calor que tengáis, pero aquí haces así y ya está evaporado todo. El caso que vamos a poner esos 10 minutos siendo generoso, lo reconozco, pero ojo, cuidado, es uno de toilette, 2 metros de estela, 2 metros de proyección, que aguantan esas 8 horas, que se van retrayendo además curiosamente poquito a poco, que tampoco es una cosa que se quede imperceptible o a ras de piel. Esto se huele absolutamente todo el tiempo sin ningún tipo de problema, a nada que te muevas te están oliendo, ¡uy, qué rico que hueles! ¿Hueles a mandarina? ¿Qué te has comido una mandarina? Ahí te pueden repatear un poco. O sea, si a mí me dicen, ¿has comido mandarina? Porque hueles a mandarina, me repatearía un poco. ¿No te has lavado las manos? ¿Has comido mandarina? Es que es peligrosa por eso. Por eso, si estáis muy seguras de vosotros mismos, hacerlo. Pero es peligroso por eso, porque huele a mandarina verde. Y puede haber algún hijo de su madre que diga... ¿Te has lavado las manos porque has comido mandarina? Seguro, porque hueles a mandarina. Que yo ya esto me lo conozco más que de sobra, si no, o has estado retrozando en algún establo o en alguna vaquería, porque hueles a eso, y es que vas a ir de out hasta las trancas, que también pasa. En fin, señoras y señores, tengo que ser todavía más franco, voy a poner la puntilla, a pesar de que es una fragancia me gusta. De estas puede haber en el mercado 800 millones de fragancias, pero claro, ninguna se va a llamar Acqua di Parma, ni va a estar bajo los auspicios de su gran mamá que es Louis Vuitton, con todo el poder marketingiano del universo. ¿Es original? No, no lo es, no lo es. Fragancias así, con mandarina en el mercado, las hay. Con una mandarina tan conseguida, pues efectivamente no tantas. A verlas, haylas. No es cara, dentro de que estamos hablando de una perfumería semi-pseudo nicho, así que ir a probarla. Ya estáis viendo que hay viales, no hay necesidad de estar gastándose dinero, aunque sea relativamente poco para lo que estamos hablando y tratando últimamente, pero es siempre aconsejable probar antes, nada de compras a ciegas. A mí me chifla y me gusta, pero ojito siempre. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. Y luego encima, si me ponéis comentarios, mejor que mejor. Y si me ponéis comentarios insultando, también mejor, porque así ¡hop!, os pesco y os meto en el pozo del olvido. Es decir, os bloqueo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen.